Muy bien, chicos, pues bienvenidos a esta nueva clase de la materia de física. Vamos a terminar con esta lección, lo que es el contenido para el primer examen parcial. Todo lo que hemos trabajado, pues es lo que vamos a estar tomando en cuenta para el examen que se presentaría la próxima semana. Creo que ustedes, el de física, va a ser el día miércoles, ¿ok? Entonces, vámonos rapidito con esta lección. Estamos en la materia de física en el semestre agosto-diciembre de 2024 y seguimos trabajando con la unidad número uno que se llama fluidos. ¿Ok? El día de hoy vamos a ver algunos conceptos importantes y aquí yo creo que lo que yo les puedo recomendar es que traten como que memorizar o traten de entender un poquito el concepto que pudiera hacer que sea pregunta de examen. ¿Ok? Tenemos la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad establece que el gasto es el mismo en cualquier sección de una tubería, hablando de un líquido que está entubado, ¿ok? Por lo tanto, la cantidad de líquido que pasa por un punto, perdón, me dice pinto, pero es por un punto de una tubería, es la misma por cualquier punto de ella, considerando los líquidos como incompresibles y asumiendo que no hay fugas en la tubería. El volumen del fluido que pasa por un punto de una tubería en un instante es el mismo que fluye por otro punto de la tubería. Si cambia el diámetro del tubo, como el flujo es continuo, la velocidad del flujo aumenta al pasar de una parte ancha a una parte más angosta y viceversa. ¿Ok? Aquí podemos observar en la figura que muchas veces los tubos, las tuberías que se manejan para trasladar pues de un punto a otro lo que es un líquido, en este caso pensando como en las tuberías del agua que fluyen en nuestras casas, para que la velocidad pueda aumentar al momento de que se traslade de un punto a otro, las tuberías hacen esto. El agua pasa por un área muy grande y pues su velocidad digamos que es lenta, pero cuando reducimos el área por donde pasa un líquido, la velocidad aumenta, ¿ok? Y no sé si ustedes lo han hecho en algún momento, pero cuando estamos regando o utilizando una manguera, para, no sé, llenar un bote, para regar plantas, o no sé, cuando usamos una manguera, por ejemplo, para llenar una alberca, si nosotros tapamos un poco el orificio por donde sale el agua y disminuimos el área por donde pasa, automáticamente el agua tiende a aumentar su velocidad, y el chorro de agua puede alcanzar mayores distancias. No sé si a ustedes les ha tocado hacer alguna vez esto. Ok, entonces la fórmula, en este caso la ecuación de continuidad nos dice que, y aquí la tenemos ya en la siguiente diapositiva, nos dice que el área uno multiplicado por la velocidad uno debe ser igual a el área 2 multiplicado por la velocidad 2. ¿Ok? O sea, debe ser la misma proporcionalidad. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la misma cantidad de agua que pasa por un área grande debe ser la misma cantidad de agua que pasa por un área pequeña, solamente que pues las velocidades cambian. ¿Ok? Aquí vemos la simbología, lo que es A1 y A2 pues serían las áreas en diferentes puntos y la V1 y V2 serían las velocidades que tienden a tener en esos puntos, ¿ok? En esta ocasión las áreas se van a estar midiendo en metros cuadrados y las velocidades en metros por segundo. Vamos a ver un ejemplo así sencillito y con esto ya pasamos al siguiente concepto. Dice aquí nuestro ejercicio, cuando el agua fluye por una manguera de 0.05 metros cuadrados de área, lo hace con una velocidad de 1.5 metros por segundo. ¿Cuál debe ser el área de la boquilla de la manguera para que salga con una velocidad de 0.8 metros por segundo? ¿Ok? Acuérdense, si el área disminuye, la velocidad aumenta. Si el área aumenta, la velocidad disminuye. En este caso, si podemos observar la primera relación, esta área con esta velocidad, a comparación con la nueva velocidad, pues vemos que la velocidad va a disminuir, entonces el área debería tender a crecer, o sea, debería ser más grande el área. Vamos a comprobarlo con la formulita. Datos. Ok, la fórmula principal es esta. A1 por V1 es igual a A2 por V2. Nosotros en este caso quisiéramos encontrar el área 2.
Entonces la velocidad 2 la vamos a pasar al otro lado dividiendo para despejar el área 2 y poder nosotros encontrar ese valor. Como área 1 tendremos el área 0.05 metros cuadrados, la velocidad 1 sería 1.5 metros por segundo, el área 2 es el que queremos encontrar y la velocidad 2 sería 0.8 metros por segundo. Vamos a sustituir esto en la formulita así tal cual, área 1 por velocidad 1 entre velocidad 2. Entonces tenemos que sería 0.05 por 1.5 entre 0.8. Esto lo meteríamos en la calculadora. Primero multipliquen lo que está arriba y luego le damos igual. Y cuando ya tengamos la respuesta, vamos a dividir entre 0.8 y observen que el área 2 sería de 0.09 metros cuadrados. ¿Qué quiere decir esto? Con respecto al área anterior, pues que se aumentó. Si estamos hablando de un aumento de áreas, entonces se cumple lo que es la ecuación de continuidad. Para que la velocidad disminuya, el área tiene que aumentar. Y si quiero que la velocidad aumente, entonces el área tiene que disminuir. Y aquí encontramos ya esa relación de información. ¿Ok? Ese es así un ejemplo sencillito porque generalmente pues eso es lo que vamos a buscar, ya sea un área o una velocidad. Entonces, dependiendo de lo que queramos encontrar, vamos a despejarlo de la fórmula principal, de la ecuación original, y ya ustedes sustituyen así de fácil y evalúan. ¿Ok? Vamos a ver otros conceptos, teoremas de Bernoulli y de Torricelli. Dice, Bernoulli descubrió que la presión de un líquido que fluye por una tubería es baja. Fíjense, aquí ahora habla de la presión. La presión de un líquido que fluye en una tubería es baja si su velocidad es alta. Y la presión es alta si su velocidad es baja. Ahora vemos aquí otra relación, presión con velocidad. Si la velocidad eh, sube, la presión baja. Y si la velocidad baja, la presión sube. ¿Ok? Un líquido tiene en cualquier punto tres tipos de energía. Está la energía cinética debido a la velocidad y a la masa del líquido. Está la energía potencial debido a la altura del líquido respecto a un punto de referencia. Y está la energía de presión, que esta está originada por la presión que las moléculas de líquido ejercen entre sí, por lo cual el trabajo realizado para el desplazamiento de las moléculas siempre va a ser igual a la energía de presión. Entonces, el teorema de Bernoulli dice que un líquido ideal, cuyo flujo es estacionario, la suma de las energías cinética, potencial y de presión que tiene el líquido en un punto es igual a la suma de estas energías en otro punto cualquiera. ¿Ok? Y de acuerdo al teorema de Torricelli, la velocidad con la que sale un líquido por el orificio de un recipiente es igual a la que adquiriría un cuerpo que se deja caer libremente desde la superficie libre del líquido hasta el nivel del orificio. ¿Ok? Este principio se aplica cuando se desea conocer la velocidad de salida de un líquido a través de un orificio en un recipiente. Y aquí les voy a poner este dibujito. Este dibujito, imagínense que tenemos el recipiente. Siempre la gravedad lo que hace es ejercer fuerza hacia la parte de abajo. Entonces, por eso dice que esto es igual como si se dejara caer el líquido. No lo estamos dejando caer, pero la gravedad hace su fuerza con el líquido y lo está jalando siempre hacia abajo. Por eso si nosotros colocamos un hoyo en el recipiente, la velocidad con la que salga es la fuerza con la que se ejerce presión hacia la parte de abajo del recipiente. Y ahí pues interviene lo que es la altura. ¿A qué altura está el nivel del agua y a qué altura está el nivel del orificio? Eso influye mucho. ¿Ok? Ahora, lo que hablábamos sobre Bernoulli y Torricelli también se aplica en este tubo. Se llama el tubo de Pitot. Es un tubo que tiene una forma como de L y se utiliza para medir la velocidad de la corriente de agua, por ejemplo, en un río o en un canal o en un canalón. El tubo de Pitot se introduce en el caudal de manera que el líquido entra en el tubo y va subiendo la altura del nivel. Aquí, por ejemplo, subió hasta esta altura, el cual es utilizado para calcular la velocidad con la que está viajando el agua o el líquido en ese río, en ese canal o canalón. Y hay otro tubo, está el tubo de Venturi. Este se emplea para medir la velocidad de un líquido que circula a presión dentro de una tubería. También se utiliza para obtener la fuerza,
de sustentación que permite el vuelo de los aviones. Esto también se puede aplicar en los aviones, porque acuérdense que el aire también es un fluido. Su funcionamiento se basa en el teorema de Bernoulli y consta de un tubo con un estrechamiento que cuando pasa el líquido por esa sección, o sea, por ejemplo, por aquí, aumenta la velocidad. ¿Sí se acuerdan lo que les decía? Si yo tengo un área grande y luego se hace pequeña, la velocidad aumenta. ¿Ok? Pero en este caso la presión disminuye. Esta sería la fórmula que nosotros podemos utilizar para calcular la velocidad en este tipo de teoremas de Bernoulli o de Torricelli. Fíjense bien, velocidad es igual a la raíz cuadrada del doble de la altura por la gravedad. La v es la velocidad, la h sería la altura o la profundidad y la g pues es la gravedad. La velocidad se mide en metros por segundo, la altura se va a medir en metros y la gravedad la vamos a tomar como 9.8 metros por segundo al cuadrado. Este valor vamos a tomarlo como constante. Y vamos a hacer rápidamente algunos ejemplos donde ustedes se van a dar cuenta que pues aquí lo sencillo está en que pues solamente vamos a determinar los datos que me están dando, los sustituimos en la fórmula y calculamos y entonces lo demás sale rápido. Ok, esta situación nos dice, un tinaco tiene dos orificios. El primero a una profundidad de 0.45 metros, ya está en metros, y el otro a 1.2 metros. Calcula la velocidad con la que se derrama el agua en cada uno de los orificios. ¿Ok? Aquí ya tenemos el dibujito marcado. Cada orificio está marcado a una profundidad distinta, por lo tanto vamos a tener velocidades distintas. La altura 1 nos dice que es 0.45 metros, la altura 2, 1.2 metros. La gravedad esa es igual siempre, 9.8 metros por segundo al cuadrado. Entonces sustituimos así directamente en nuestra fórmula. Velocidad 1 es igual al doble de 0.45 por 9.8, a la raíz cuadrada del doble de 0.45 por 9.8. Si esto lo metemos en la calculadora, nos va a decir que la velocidad 1 es de 2.96 metros por segundo. Esa es la velocidad en el orificio 1. En el orificio 2, pues vamos a usar la altura 2, que es 1.2 metros. O sea, velocidad 2 es igual a la raíz cuadrada del doble de 1.2 por 9.8. Al meter esto en la calculadora, vamos a obtener que la velocidad 2 es igual a 4.84 metros por segundo. Esto pues ustedes ya saben usar la calculadora. Listo, ahí tenemos, perdón, ahí tenemos las dos velocidades con las que saldría el líquido por cada uno de los orificios correspondientes. Si se fijan, es muy sencillo. Determino mis datos, determino mi fórmula, sustituyo, resuelvo y obtengo la solución. Fíjense en este caso, calcula la profundidad. Ahora me va a pedir calcular la profundidad en la que se encuentra un orificio en una cisterna. Si el agua sale con una velocidad de 4.8 metros por segundo, ya me está diciendo la velocidad con la que sale el agua. Lo que quiero saber es a qué profundidad está el orificio en el recipiente o en el lugar donde se contiene el agua. Bueno, pues aquí vamos a poner los datos. Velocidad es 4.8 metros por segundo. La gravedad, que es constante, esa es 9.8 metros por segundo al cuadrado. Y quiero conocer la altura. Pues bueno, aquí lo que vamos a hacer es de la fórmula despejar la h. Primero, la raíz cuadrada pasa al otro lado como exponente al cuadrado, como potencia al cuadrado. Luego, el 2 y la g que están con la h multiplicando pasan al otro lado juntos, dividiendo la velocidad. Entonces nos va a quedar la fórmula así. Velocidad al cuadrado entre 2 veces la gravedad es igual a la altura o profundidad. Ya que despejamos la h de nuestra formulita, vamos a usarla para sustituir. Aquí sustituimos la velocidad, que es 4.8 y que se va a elevar al cuadrado, y lo vamos a dividir por el doble de la gravedad, o sea, 2 por 9.8. Yo lo que les recomiendo es que por partes primero resuelvan 4.8 al cuadrado y lo anoten. Y luego entre 2 por 9.8 y lo anoten. Y al final pues hacen la división, ¿ok? O póngalo directo así en la calculadora, nada más respeten los que son los paréntesis. Y bueno, pues aquí el resultado nos daría 1.17 metros de profundidad. Ahí es donde debería estar el orificio para que el agua salga con una velocidad de 4.8 metros por segundo.
En el siguiente problema o la siguiente situación nos dice, para medir la velocidad de la corriente de un río, se introduce en él un tubo de pitot, el que tiene forma de L. Si el agua en el tubo alcanza una altura de 0,18 metros, ¿cuál es la velocidad de la corriente? Aquí vamos a usar la fórmula de manera directa. Tengo la altura que es 0,18 metros, la gravedad 9,8 metros por segundo al cuadrado y queremos calcular la velocidad. Sustituimos directo, velocidad es igual a la raíz cuadrada de 2 por 0,18 por 9,8. Si metemos esto en la calculadora, vamos a obtener una velocidad de 1,87 metros por segundo. ¿Ok? Esto sí lo podemos meter en la calculadora así tal cual. Sí, sin ningún problema la calculadora y nos da el resultado de forma directa. Nada más, pues sí es importante, ¿verdad? Ver cómo se sustituyen los valores y que sí los estemos sustituyendo correctamente. Y por último, tenemos este cuarto ejemplo. Nos dice que un tanque abierto tiene un orificio de 1,5 centímetros de radio, eh, el cual se encuentra a 3 metros por debajo del nivel del agua contenida en el tanque. ¿Cuál es la velocidad? Aquí lo que nos interesa pues es solamente la profundidad. Nos dan el 1,5 centímetros de radio, pero solamente como para distraernos un poquito, ¿eh? Porque si estamos usando esta fórmula, no me interesa el área o el radio del orificio, ni el área, ni nada de eso. Nos interesa la profundidad. ¿Ok? Entonces tenemos que la profundidad es 3 metros, la gravedad sigue siendo la misma, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, sustituimos directo en la fórmula así tal cual, metemos esto en la calculadora y la velocidad que es la raíz cuadrada de 2 por 3 por 9,8, aquí va a ser igual a 7,66 metros por segundo. ¿Ok? Si se fijan, prácticamente solo metemos información en la calculadora y ya obtenemos el resultado. ¿Ok? Y bueno, hasta aquí sería lo que estaríamos estudiando para el examen parcial, que es la próxima semana. Por ahí les voy a estar subiendo algunas actividades sencillitas y rápidas para que ustedes puedan contestarlo y con eso repasar. Esas serían las tareas que voy a estar evaluando en este parcial, más el examen. Y bueno, pues ya saben que la asistencia pues es importante, entonces les voy a pedir por favor que se anoten con su nombre completo en el chat, déjenme su nombre completo en el chat para la asistencia del día de hoy y una vez que me dejen su nombre en el chat, pues ya se pueden ir desconectando, ¿ok? Por mi parte sería todo, chicos, gracias por haberse conectado. Ahí esperen nada más notificaciones por la plataforma de Classroom.